La ciudad de Montevideo plantea hoy grandes dificultades de tránsito, tanto para autos como para ómnibus. De ese tema ya conversamos varias veces aquí en el programa. Pero también la movilidad en la ciudad de Montevideo tiene otras dimensiones, como la caminabilidad o el andar en bicicleta. Días pasados, el colectivo Ciudad Abierta presentó un trabajo titulado La caminabilidad en ciudades uruguayas, ciclo de encuentros ciudades más disfrutables, humanas y sostenibles, una agenda de transformaciones. Este documento surge del segundo de una serie de encuentros para pensar la ciudad con el objetivo de contribuir a definir una agenda de transformaciones necesarias para las ciudades. Allí se advierte que los principales obstáculos para generar entornos más propicios para los traslados a pie tienen que ver con una visión de la movilidad y del espacio público que está centrada en mover autos, y agrega que existen tendencias objetivas que marcan que la caminabilidad en las ciudades uruguayas está tensionada. Según el equipo de trabajo, los entornos caminables tienen beneficios tanto económicos como vinculados a la equidad. Con respecto al uso de bicicletas, si bien en los últimos 10 años se ha avanzado en la construcción de infraestructura ciclista, en las calles, con algún tipo de previsión para traslados en bicicleta, ellas representan menos del 1,3% de la red vial total del departamento. ¿El gobierno de Montevideo tiene en su visión global estos asuntos? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Ana Inés Morató, economista, y también con Tim Foskemper, integrantes ambos del colectivo Ciudad Abierta. Ana Inés, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo andan? Muy bien, Tim, gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias a ti por acompañarnos esta mañana. En primer lugar, Ana Inés, conviene nuevamente refrescarle a la audiencia, ya más allá de que ustedes tuvieron un reportaje anterior con nosotros, ¿qué es Ciudad Abierta? Nosotros somos un colectivo de personas que estamos preocupadas por el estado de las ciudades en general, Montevideo, pero también las otras ciudades de Uruguay, con respecto a cómo conviven básicamente la movilidad y el espacio público, qué lugar tenemos las personas para disfrutar la ciudad. Y un poco surgimos con esa inquietud hace un poco más de 2 años. Y el año pasado organizamos esta serie de encuentros, que fueron encuentros en los que participaban algunos expertos en el tema, y también había espacio para las personas que acudían al encuentro para dar sus opiniones. Uh-huh. El último que hicimos fue sobre caminabilidad, que lo hicimos en diciembre, y este documento del que tú hablabas lo que hace es recoger esos aportes y hacer como una línea de trabajo, de posibles líneas de trabajo, digamos, de agendas, de cosas que se podrían transformar para que nuestras ciudades sean más amigables para caminar. Uh-huh. Porque la caminabilidad, en definitiva, es qué tanto la ciudad invita a elegir caminar por sobre otros modos, claro, para moverse por la ciudad. Ana Inés, cuentan con el apoyo de la Sociedad Urbana Villa Dolores, ¿no? Sí, allí organizamos los eventos y bueno, estamos con ellos en combinación para estas cosas. Ellos son una sociedad más local que está ahí cerca del Parque de la Amistad, el ex zoológico, ahí en la calle Vado, que tienen es muy interesante todo lo que hacen a nivel cultural y como hacen varios eventos y tienen un interés especial en cuestionar un poco el lugar de la calle, ¿no? Ellos tienen ahí abajo la cantina del 25 de agosto que hicieron como una parrillada que empezó como a ganar un poco esa vereda y a tomar también parte de la calzada para las bicicletas, y tienen como una visión bastante alineada con la nuestra en esos temas, entonces bueno, estamos colaborando con ellos. Bien. Ana Inés, también este documento que, como vos decías, surge como síntesis de los encuentros que mantuvieron en diciembre, contó en particular con 3 expertas invitadas. Sí, exacto. Estuvieron Rina Manhan, Natalia Brenner y Victoria Dalava, que son las 3, casualmente en este caso son arquitectas. En general tratamos de que haya como diversidad de miradas, pero sí la hay en las trayectorias de cada una. Rina es de la India, también estudió en Francia y tiene mucha trayectoria internacional en pensar estos temas. Natalia Brenner es la ex presidenta de la Sociedad de Arquitectos de Uruguay y ahora actualmente trabaja en la Intendencia de Canelones y ha hecho varios proyectos concretos para mejorar la caminabilidad, por ejemplo en Ciudad de la Costa. Y Natalia Dalava tiene un perfil más académico y ella está haciendo un índice de medir la caminabilidad en Montevideo, que es algo que otras ciudades tienen, que lo que hace es como rankear las calles
en cuanto a qué tan atractivas son para caminar. Bien. Tim, para ir acercándonos al tema de fondo de este reportaje, ¿de qué hablamos cuando hablamos de caminabilidad en una ciudad? Bueno, hablamos de qué tan atractivo es caminar o elegir la caminata en lugar de otros medios de transporte, ¿no? Y básicamente eso depende primero de las distancias, ¿no? Una ciudad debe de estar diseñado con cierta densidad para que las distancias sean próximos, ¿no? Porque caminar 1 o 2 kilómetros siempre va a ser posible, pero en la medida que una ciudad se extiende mucho, caminar se vuelve una opción menos, Claro. menos atractiva, ¿no? Pero después también como hay muchos aspectos en términos de cómo está diseñado el espacio público, ¿no? Que hoy en día entendemos mucho el espacio público como es el parque o es la plaza, pero de hecho el espacio público es todo el espacio que vemos cuando salimos de nuestra vivienda y este espacio público se diseña hoy en día casi en todo Montevideo de forma igual, no importa qué tipo de calle es, si es una calle residencial, si es una avenida grande, si hay comercios o si hay solo residencias. Básicamente siempre tenemos una vereda más o menos chica y mucha calzada, ¿no? Es muy parecido. Y hablamos entonces cómo se podría como cambiar ese diseño para que sea más atractiva para caminar, ¿no? Y eso tiene hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Se podría agrandar las veredas, se podría semi-peatonizarlo. También las veredas deben de ser de buena calidad, ¿no? No deben de estar en mal estado. Hablamos de rampas, los cruces, cómo cruzas una calle. Hoy en día las cruces, las distancias son muy largas y los radios son muy altos, son muy grandes también. Entonces, como todos esos factores incidan, si yo que tengo que hacer un mandado a 2 kilómetros, ¿lo voy a hacer caminando o no? Claro. Porque muchas veces la gente que camina tiene otras oportunidades, ¿no? No siempre, pero muchas veces. Y de todo eso depende si lo camino o no. Y si lo camino, también eso tiene un impacto a que tengamos menos tránsito y menos problemas, eso, ¿no? Claro, el documento dice que las personas optan por caminar en la medida que exista diversidad en el recorrido y las distancias sean de escala humana. Estas dos características están íntimamente relacionadas con la planificación urbana y el uso del suelo. Exacto. Es decir, si vos caminas por una avenida donde todo es igual, no hay diversidad, como una casa es igual que la otra, no tenés ningún comercio, ningún café, nada en el camino la percepción del camino es mucho más largo, es más aburrido y la sensación de caminar es mucho más, estoy perdiendo el tiempo, acá no hay nada, mientras si el camino tiene más diversidad, cosas para ver, lindas fachadas, opciones para comprar cosas, gente que esté usando el espacio, caminar se vuelve más atractivo y más disfrutable, ¿no? Y Claro. eso hace que más gente camine. Claro, y ahí el rol de la planificación urbana es importante si pensamos, por ejemplo, en cómo está creciendo la ciudad de Montevideo. Bueno, hay varios ejemplos, pero por ejemplo, si pensamos en el lado de Ciudad de la Costa, los nuevos desarrollos, grandes superficies que están sobre avenidas, bueno, la Interbalnearia o sobre Yanatacio, ese tipo de ambiente son poco atractivos para caminar, ¿no? Porque son inhóspitos para el peatón, porque son distancias muy largas, porque no hay cosas para ver en el camino. Entonces, por eso es importante cómo las ciudades crecen y qué lugar van tomando cada una de las actividades. Claro. Yo me estaba centrando en un principio, Ana Inés y Tim, en el informe sobre la visión montevideana. Pero ya que citás ese ejemplo de Ciudad de la Costa en particular, en Ciudad de la Costa no hay veredas. O sea, la gente camina por arriba de la calle porque no hay veredas, porque donde debería haber una vereda en realidad están los desagües a cielo abierto, ¿no? Sí, Claro. En las periferias en general, en las ciudades de Uruguay, en todas las periferias sucede un poco eso, ¿no? Y eso habla de las prioridades, o sea, cuando se hace una nueva obra vial en la periferia y no se pone un lugar específico para caminar, eso nos habla de qué es lo que estamos esperando que haga la gente, que es básicamente que camine por la calle, y así vemos que ese tipo de zonas son donde hay más siniestros con peatones, porque son mucho más riesgosas. Sí, también la gente elige mucho menos caminar, lo intenta evitar a toda costa, ¿no? Como cuando no tenés una vereda y ya sabes que es peligroso, incómodo, Claro. siempre cuando tengas una otra opción la vas a elegir. Claro, ahí está el punto, lo que ustedes dos decían recién,
con respecto al tema de las obras, porque el documento dice: las obras viales se realizan con criterios de agilizar el movimiento de vehículos y no de personas, con diseños que facilitan la fluidez del tránsito automotriz, generando una degradación del entorno urbano. Se observan ensanches de avenidas, túneles y viaductos. Las calles que se transforman o actualizan mantienen el viejo esquema vereda-calzada. La infraestructura pensada para estar en los lugares se relega a parques y plazas, y la movilidad peatonal no se considera prioritaria, por lo que en las obras viales nuevas en zonas periféricas de las ciudades se construyen sin espacio dedicado para peatones. A ver si podemos ir por parte en esto, porque hay varias dimensiones. O sea, lo que se genera con respecto a los nuevos trazados y a la nueva obra vial en ciudades como por ejemplo Montevideo, si bien tienen veredas, no están pensadas para el peatón. Ahora, en otras zonas, directamente de Montevideo o del interior, directamente ya ni veredas. Sí, como no se considera que alguien va a caminar. Se desarrolla toda la zona pensando en movilidad motorizada. Sí, o se considera que la gente va a caminar por ese lugar porque de repente, pensando en las periferias, no hay tanto tránsito, entonces van a caminar por la calle, por la calzada. Pero bueno, eso genera problemas. De hecho, si uno mira cuánto elige caminar, o sea, cómo se mueve la gente de menores ingresos, que generalmente vive en los lugares donde no hay veredas, claro, son las que más caminan y las que más siniestros tienen por estar en infraestructura que no es adecuada para eso. Claro. Y después lo otro de lo que mencionábamos ahí tiene que ver con los ensanches. Pensemos, por ejemplo, en Luis Alberto Herrera o en los ensanches que se han hecho recientemente. El objetivo es generar más vías para los autos. Luego, el peatón mantiene, en el mejor de los casos, el mismo lugar que tenía o lo reduce porque, por ejemplo, se genera una ciclovía donde antes había lugar para caminar. Entonces, lo que genera eso es que, o sea, caminar en un espacio donde en vez de haber 4 carriles para autos, hay 6 o hay 8, es mucho menos, es cada vez más hostil y menos atractivo y la gente cada vez lo va a evitar más. Claro. Ahora, también es cierto, Tim, Ana Inés, y según el propio documento que ustedes prepararon, con respecto al crecimiento de la flota automotriz, es indudable de que hay una disparada en la comercialización. En el año 2013 casi se llega a 60.000 vehículos vendidos en un año, pero desde el año 2010 en adelante nunca se bajó de 30.000 unidades nuevas. Es un desafío para cualquier ciudad que está en permanente desarrollo cotejar una realidad que tiene que ver con el crecimiento de la plaza o del parque automotor con también las cualidades para la caminabilidad de una ciudad, ¿no? Sin dudas. Y eso habla también de qué es de que las ciudades que tenemos, y durante mucho tiempo como que se asimiló el progreso económico con este crecimiento de la flota, ¿no? De hecho, muchas veces los gobiernos lo muestran como algo bueno, miren todos los autos que se vendieron, pero bueno, eso refleja en realidad las ciudades que tenemos. Y además de venderse, hay un tema que quizás suena menor, pero creo que es importante porque uno lo ve cada vez más en la calle, es la cantidad de autos de mayor dimensión, ¿no? Las SUV o las camionetas más grandes que se usan para entornos urbanos, cuando en realidad son autos muchas veces pensados como para lo rural o para otros entornos, que está estudiado en otros países que son más peligrosas para los peatones y en particular para los niños, porque quien conduce ese tipo de camionetas tiene menor visibilidad. Sí. Y por ejemplo, podemos traer el caso que hace, tristemente, la semana pasada, un niño en Florida fue embestido por un camión, probablemente tenga que ver y falleció como consecuencia de eso, tenga que ver con el diseño, pero también con el tipo de vehículos que se mueven. En un vehículo muy grande es más difícil ver a los peatones y la maniobrabilidad en ciudad es reducida. Claro, y el impacto es mucho mayor también. Claro. A ver, de todas maneras, el gran problema en última instancia sigue siendo también que mucha gente opta por comprar un vehículo para viajar solo desde su casa al trabajo y luego volver a su casa. Algo que podría hacer perfectamente con el sistema de transporte colectivo si el mismo funcionase correctamente. A veces me da la impresión de que con este tema orbitamos siempre el mismo asunto y siempre caemos en saber o en advertir que el problema es que el sistema de transporte colectivo, por lo menos en Montevideo, falla
y que eso ambienta una serie de realidades o derivaciones, por ejemplo esta. Sí, es un círculo vicioso al final, ¿no? Porque primero que alguien se compra un auto solo para ir a su trabajo, implica que esta misma persona como dedica una gran parte de su sueldo al transporte de ir a trabajar, ¿no? Si bien puede usar el auto después también el fin de semana, como es una gran inversión para mucha gente, si vemos los sueldos promedios de Uruguay y lo que cuesta comprar y mantener un vehículo, ¿no? Por lo tanto, eso no debería ser como el sistema para movernos. Después también es muy ineficiente si lo hacemos todos en auto, porque se desarrolla mucho embotellamiento y al final estás mucho más lento de que el auto podría andar, ¿no? Sí. Entonces, como en ese sentido, como no es lo más atractivo andar en auto cuando hay todas las calles llenas de autos, ¿no? Claro. Bueno, sí, por eso vuelvo al punto, ¿no? Termina siendo que si yo pudiese elegir venir a mi trabajo en un ómnibus, lo elegiría siempre y cuando el ómnibus esté en buenas condiciones, pase a la hora marcada, el boleto no sea tan caro, o si el boleto es tan caro como el hace actualmente, me permita, con una inversión a corto plazo, amortizándola con el costo del boleto, terminar comprándome un auto o una moto. Sí, sin duda. O sea, la reforma del transporte público, de un transporte público de calidad en ciudades de cierto aporte, como es Montevideo, es fundamental, ¿no? De hecho, tuvimos una charla contigo hace unos meses de eso. Sí. Es necesario, sin duda. Por otro lado, el transporte público va siempre de la mano de la caminabilidad, porque en nuestros traslados en transporte público siempre tenemos tramos para llegar hasta la parada, para volver, que son caminando. Claro. Y una ciudad más amigable para caminar, como que se complementa bien con el transporte público. Sin embargo, dado que los cambios en el transporte público pueden ser más costosos, son políticamente más complejos, creo que eso no debería llevarnos hasta que no haya un cambio en el transporte público, las calles tienen que seguir así como están y todo tiene que seguir como está, porque es verdad que la gente se quiere comprar un auto porque el transporte público es malo, porque eso nos lleva a la degradación urbana. Y cada vez más gente tiene autos y cada vez es más difícil hacer cambios. Hay cosas como pequeñas que no llevan presupuesto y que pasa por cambiar un poco la mirada y la forma de gestión de la ciudad y decir, bueno, en cada nueva decisión que haya que tomar a nivel urbano, priorizar el peatón. Uh-huh. Entonces, en un entorno, por ejemplo, en un entorno escolar, nosotros sacamos este informe un poco con el inicio de clases porque los niños y niñas son de los más afectados por esto, ¿no? Pensemos cómo cambió la autonomía de niños y niñas desde que, no sé, yo tengo casi 40 años, desde que yo era chica hasta ahora, hay un cambio grande y sí. Principalmente eso se refleja esto que estamos hablando, ¿no? Que cada vez hay más autos y es como más peligroso. Entonces, por ejemplo, en los entornos escolares, nosotros creemos que no deberíamos priorizar el flujo de autos, sino que deberíamos generar entornos adecuados para que los niños y niñas puedan llegar y irse de la escuela con seguridad, por ejemplo. Claro. Sé que Tim tiene un compromiso ahora, pero quería detenerme en dos últimos puntos para cerrar el reportaje. Lo primero es que el propio informe dice que los entornos caminables tienen beneficios, tanto económicos como vinculados a la equidad. Sin embargo, estos beneficios no son fáciles de medir y las prácticas habituales de planificación de la movilidad en las ciudades tienden a subestimarlos o ignorarlos. Esto lleva a una asignación ineficiente de los recursos, se asevera. Claro, es difícil de medir cuán bueno es que la ciudad sea más fácil de caminar, en tanto no se mide, no se aplican políticas como para estimularlo, ¿no? Sí, exacto. Es como, cuanto más complejo es, como más difícil también es para un político de venderlo como algo bueno, porque es mucho más difícil entenderlo y sacarlo, claro, eso nos trae muchos beneficios. Pero está estudiado que entornos caminables hacen bien tanto a la salud pública de las personas, porque se mueven más y eso les hace más sanos, y es un gran problema no solo en Uruguay, pero el sedentarismo y la falta de movimiento de las personas, pero también en el sentido económico. También está estudiado que calles más caminables favorecen a los comercios locales. Cuando alguien tiene un comercio, un café, un restaurante en una calle que es muy caminable, va a tener más clientes, va a tener más gente pasando y interesado, y eso le genera
más movimiento también. Sí, lo que sucede a veces con este tema es que no parece como tan atractivo, quizá para la prensa, para tratarlo, para los políticos, para hablar de esto, porque parece como un poco abstracto, un poco vago, pero en realidad tiene mucho que ver con cómo vivimos la ciudad día a día, ¿no? Desde que yo abro la puerta de mi casa y salgo, ¿qué es lo que me encuentro? Me encuentro una calle llena de autos que es difícil de cruzar, me encuentro un lugar atractivo, me encuentro un lugar donde los vecinos todavía sacan la silla a la vereda y se sientan a conversar. Bueno, eso impacta muchísimo en mi calidad de vida, en realidad. Claro. Y también como que complementa muchas políticas como de las que se habla más, por ejemplo, la política de vivienda. Uno podría tener ciudades más densas, con, por ejemplo, más gente viviendo en el centro, donde hay más servicios, y podría tener una mejor calidad de vida si la calle fuera más atractiva para estar y vivirla y no solo para transitar en un auto. Claro. En el cierre quería hablar sobre el tema de la infraestructura de la ciudad para caminar, porque cuando planteé el tema en el arranque del programa, el oyente del teléfono 233 dice: yo he caminado por varios barrios y las veredas están horribles. Aquellos que los vecinos lo arreglan, lo funciona, y la intendencia no arregla nada, dice Carlos. ¿Cuán buena es la estructura, la infraestructura de la ciudad de Montevideo, en particular, para hacerla más caminable? Digo el tema de las veredas, digo también el tema, por ejemplo, de las raíces de los árboles que alteran las veredas, y planteo básicamente el tema de las rampas de acceso. Una realidad que es de hace poco tiempo. Antes las personas que tienen ciertas dificultades de traslados, para pasar de una vereda a la otra realmente era muy complejo, y todavía no es una cosa que esté masificada en toda la ciudad de Montevideo. Sí, sin duda. Ese es un tema que, como decimos, por suerte ha cambiado en los últimos años, pero todavía es muy insuficiente. De hecho, uno no ve mucha gente en silla de ruedas por la calle, y eso no quiere decir que no haya personas con problemas, con dificultades de movilidad, sino que no tienen autonomía para poder salir a habitar la ciudad. Uh-huh. Y tiene que ver con las rampas y también con el estado de las veredas y la existencia de veredas en ciertos barrios. Ahí hay un tema que... Sí, como hay un tema legal atrás de todo eso, que es que lo que es la calzada, de eso se hacen cargo las intendencias, pero la vereda, de eso se tiene que hacer cargo la persona o el conjunto de personas que vive enfrente de ella. Uh-huh. Y claramente esto no está funcionando, porque la gente no está arreglando las veredas y no las tiene en buen estado. Y además, como eso también habla de que caminar no es visto como un modo de transporte, porque si no, con ese tipo de reglamento no es posible de tener veredas como coherentes, que funcionan, que sean siempre como en el mismo estado y en la misma calidad, del mismo ancho, ¿no? Eso desemboca en esos problemas, que las veredas están en muy mal estado, las baldosas están en cualquier lado, los árboles están muy grandes y a veces como hay solo un paso muy chiquitito para pasar. Claro. Y sí, eso tiene que ver con ese tema legal de que nosotros nos parece mal que la vereda no esté en responsabilidad de las autoridades, sino de la gente que vive ahí. Sí, una de las cosas que planteamos en el documento y con las que estamos trabajando es una ley de movilidad a nivel nacional que incluya el tema peatonal como algo prioritario, que una de las cosas sería esto, ¿no? Si uno mira un poco el concierto internacional, hay algunos países que son igual que Uruguay, en que el propietario es dueño, el propietario de la casa que da a la vereda es responsable de la vereda, y otros en los que es responsabilidad departamental. Y hay un caso interesante que es el de Costa Rica, que está transicionando de un sistema como el que tenemos nosotros a un sistema como el que decimos que habría que tener, ¿no? Que es que la intendencia se haga cargo de eso a cambio del cobro de una tasa. Entonces, está bueno poder ver cómo le ha ido a otros lugares haciendo eso y bueno, poder aprender de eso y ojalá avanzar a una situación en la que caminar sea un modo de moverse por la ciudad prioritario. Uh-huh. Ana Inés Morató, economista, integrante del colectivo Ciudad Abierta, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Tim Foskemper, integrante también de este colectivo, en este caso ingeniero, gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchísimas gracias.